Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Estoy grabando en esta noche de martes, primer día del mes de septiembre, presente año 2020. Un abrazo a la distancia a todos mis amados hermanos que conforman esta red, la Iglesia de la Palabra, tanto los hermanos que pertenecen, dicho sea de paso, a la Iglesia Casa del Rey, aquí de la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur, mis amados hermanos, muchos o los pocos que siguen conectados y siguen participando de esta enseñanza de semana a semana, y por supuesto nuestros amados también hermanos que están fuera de este territorio en los Estados Unidos y están en países como Ecuador y en algunos en Europa inclusive, a todos ellos que continuamente están revisando e interactuando a través de esta red de WhatsApp. También quiero expresarles nuestro más caluroso, y digo bien, nuestro más caluroso saludo, afectuoso saludo de parte de mi bella esposa que en esta misma hora de martes por la noche está todavía trabajando, y esa ha sido una de las razones que no hemos podido grabar durante el fin de semana, pero estamos aquí dispuestos todavía, gracias a Dios, que Él es el que nos impulsa a seguir adelante, a no abandonar la fe. Él es el que nos levanta, aun cuando hemos tropezado, hemos errado al blanco, hemos fallado, hemos pecado, pero como hemos estudiado y seguimos creyendo, confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y Él es el que nos sustenta, nos levanta y nos impulsa a seguir adelante. Insisto, una bendición grande el poder ser parte de esta congregación, ¿sí? De los primogénitos, de los lavados por la preciosa sangre del Cordero, los hijos de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Insisto, estamos todavía reuniéndonos o congregándonos o uniéndonos para adorar y alabar al Señor y también para poder meditar en los dichos de su boca, aún a la distancia. En lo que respecta a la iglesia Casa del Rey o el lugar de nuestra reunión, todavía no nos es permitido. Estoy solicitando que por lo menos se me permita o se nos permita congregarnos en el parqueadero, en la parte exterior de la iglesia. No he obtenido respuesta. Si un hermano de la iglesia Casa del Rey escucha en los próximos días u horas esta enseñanza, este mensaje y este anuncio a la vez, pues tenemos que mantenernos en oración. Todavía no tenemos luz verde para poder entrar a las instalaciones del templo. Mientras esto persista, continuaremos el ministerio a través de la red semana a semana. No hemos podido reactivar la predicación en Facebook Live. Esperemos que pronto podamos volver a iniciarlo. Mientras tanto, semana a semana, el estudio y la oración que estamos llevando no puede faltar. Vamos a ir casi de inmediato a Primera de Juan. En el capítulo 3 tenemos una reflexión corta. Insisto, reitero los saludos, nuestra oración por cada uno de ustedes cada día, tanto los que son de la iglesia Casa del Rey como los hermanos amados en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier región, inclusive pastores y consiervos con quienes tenemos de alguna manera comunicación y están también luchando, bregando en la fe, no han desmayado, a pesar de que en muchos casos, tanto iglesias americanas como hispanas dentro del territorio americano, no han podido abrir las puertas, y si lo han hecho de manera irregular, y algunos, como lo he anunciado anteriormente, han tenido que volver a cerrar a causa de los contagios. Dios nos ha preservado, ha sido bueno. Él tiene los propósitos o sus propósitos para con nuestras vidas y no queremos quedarnos atrás, queremos mantenernos avanzando en la fe, realizando la obra del ministerio, compartiendo la palabra del Señor, dando testimonio de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Una de las tareas que tenemos por delante claramente es la preparación, no solamente la nuestra, de cada uno de nosotros, sino poder compartir, poder de alguna manera sembrar y dar de gracia. De hecho, lo que por gracia hemos recibido, en algún momento fuimos también y seguiremos siendo. Acabo de ser parte de una reunión vía Zoom de enseñanza bíblica con una de nuestras pastoras cuando nosotros estábamos comenzando la tarea ministerial o la obra del Señor,
y que nos ayudó, nos enseñó, nos aconsejó, nos encauzó y volvemos a ser estudiantes, volvemos a ser discípulos cuando sea necesario escuchar la palabra de Dios, meditar a través del ministerio o la predicación de otros. Nos toca recibir para poder también dar. En esta ocasión tengo el privilegio de continuar siendo el que imparte la palabra del Señor y quiero encomendarme en las manos de Dios para poder llevar adelante esta reflexión de tal manera que cuando llegue donde usted también pueda meditarla, pueda extraer la aplicación y de alguna manera también compartir con otros, sea en el ambiente de su hogar, el ambiente de algún hermano, alguna amistad a través de las redes, de WhatsApp, cualquier tipo de hermano o hermana o pariente podría ser también. Usted pueda seguir compartiendo la palabra del Señor. El ánimo, el deseo nuestro es que usted pueda seguir creciendo en la fe. Y todos nosotros necesitamos seguir creciendo en la fe del Señor Jesucristo y creciendo también en el conocimiento del Hijo de Dios. Hacemos la oración, vamos a una lectura bíblica y de inmediato a la reflexión que va a ser corta también. Importante es que la llevemos dentro de nuestro corazón. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Este es un tiempo especial que tú nos concedes semana a semana como congregación. El poder continuar, Señor, estudiando y meditando en tu bendita y poderosa palabra. Yo te doy gracias por las vidas de mis hermanos que están al otro lado, tanto los que pertenecen a la iglesia Casa del Rey como los que son foráneos, los que están fuera de este territorio, Señor, pero que siguen semana a semana y están pendientes de este estudio. Te pido tu bendición para todos ellos, para todos nosotros, Señor, que tú nos alcances. Tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias por habernos sustentado hasta este momento, por habernos guardado conforme a tus propósitos. Estamos en tus manos, Señor, y queremos pedirte por la obra de tu Espíritu Santo, hables a nuestras vidas, Señor. Ministranos poderosamente, háblanos para exhortación, háblanos para corrección. Ayúdanos, Señor, en el nombre. Háblanos también para amonestación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias porque eres fiel. Señor, gracias porque hasta hoy nos has guiado, nos has sostenido, Señor, y nos has ayudado a avanzar, a mantenernos en el camino, Señor, en el nombre. Y así queremos permanecer, Señor, hasta el final, hasta cuando tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y la lectura, recuerden, estamos estudiando Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, y dice en el capítulo 3, voy a leer rápidamente el versículo 19 hasta el 24. Ese pasaje casi al final, sí, es el final, la última parte del capítulo 3 dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha amado, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Repito esa parte. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Versículo 24 final. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y yo he titulado a esta enseñanza, basada no solamente en el pasaje que he leído, sino de hecho en todo el contexto de lo que venimos estudiando, y con mucho más énfasis, por supuesto, en esta parte, le he titulado a esta reflexión Evidencias certeras. Y como evidencias certeras, y voy a estar hablando bajo la idea brevemente acerca de experiencias vivenciales que identifican a los verdaderos hijos de Dios. De alguna manera, el apóstol Juan está tratando de poner en la praxis, en la práctica, el verdadero cristianismo. Así, para hablar de manera resumida o en breves palabras, de una manera práctica, está diciéndonos, por la ayuda del Espíritu, la guía del Espíritu que lo llevó a
a escribir, que lo inspiró para redactar una de sus escritos, la primera carta que lleva su nombre o es de su autoría, para hablarnos en síntesis qué es lo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Tengamos en mente que el ambiente de ese primer siglo, como lo habíamos compartido anteriormente, estaba bastante conflictivo. Era una situación peligrosa. Lo he mencionado y probablemente lo seguiré mencionando hasta el final de esta carta y probablemente en las 3 cartas, porque la iglesia cristiana de aquel entonces, en aquel tiempo, estaba siendo amenazada, estaba siendo bombardeada, podríamos decirlo así, por la influencia o la mala influencia de falsos maestros, falsas doctrinas que nosotros podríamos identificarlas también como herejías. Estaban siendo propagadas en aquel entonces en las diferentes congregaciones y entre ellas se cree que podría haber sido la iglesia de Éfeso, que mencioné también anteriormente, Pablo había fundado y que Juan pastoreó hasta el final de sus días. Hablé acerca un poco de ciertas herejías y lo he mencionado, los gnósticos, por ejemplo. También mencioné el docetismo, otra de las herejías que de hecho negaban la naturaleza humana de Jesús. En cuanto a su naturaleza humana, decían que no era un hombre como cualquier otro, como cualquiera de nosotros, no era una persona, no era un ser humano en cuanto a su naturaleza humana, era semejante a un ser humano, pero no tenía una naturaleza humana como la nuestra. Ese es el error de los llamados docetas, del docetismo, que en gran parte Juan está dispuesto y preparado para presentar defensa sobre la verdadera fe. Y entonces durante este pasaje, y lo vamos viendo durante toda la carta, Juan está tratando de puntualizar o señalar ciertas evidencias que hacen claro quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En otras palabras, cómo podemos estar seguros de que verdaderamente somos los verdaderos hijos de Dios. Es lo que está planteando el apóstol Juan a través de la guía del Espíritu Santo que nos inspiró a llevar aquí esta palabra, la doctrina acerca de Cristo, su naturaleza humana, 100% hombre, y por supuesto el Hijo de Dios, su naturaleza divina. Participaba de las dos naturalezas, pero es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, estamos hablando acerca de esto, cómo reconocer, cómo identificar, cuáles son las evidencias, las señales, las marcas, podríamos decir también, que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios. Y por supuesto, al identificarse o al identificarnos como hijos de Dios, quedan fuera los que no lo son. Es decir, que ayuda a reconocer quiénes son y por supuesto al mismo tiempo queda en claro quiénes no son los hijos de Dios. Evidencias certeras, por eso le titulé a esta reflexión, experiencias vivenciales que identifican a los verdaderos hijos de Dios. Y lo mencioné al inicio, Juan, el apóstol, está refiriéndose a cuestiones prácticas, a cuestiones no en una fe que se basa solamente en ideas o en pensamientos, una fe ilusoria, sin sustento. No, está basada en la praxis, es decir, creer en un Dios que es invisible, en un Dios que nosotros no podemos ver, pero esa fe, la fe cristiana, se evidencia por la praxis, por la práctica de la fe en esta tierra, la manera como el creyente vive, en otras palabras. Entonces me voy a referir, en primer lugar, al verdadero amor que nos ha sido demostrado. Habla aquí con una base, en primer lugar, el versículo, aquí lo dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor. Dice el versículo 16, recuerda, estamos en el capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Va a resultar o va a dar como resultado a causa del amor que fue demostrado por Jesús en la cruz del Calvario, ese amor que lo llevó a entregarse por el mundo pecador, la resultante de eso es que el creyente es llamado también a expresar, a demostrar ese amor. Pero antes de ir a esa parte, yo quiero enfatizar cuando dice, y en esto hemos conocido, y lo vamos a encontrarnos, y voy a hacer referencia a unas 2 o 3 partes más, donde Juan habla acerca de ese conocimiento,
de ese saber que él entendía. Es decir, que era algo que él lo había experimentado y que los verdaderos creyentes lo experimentamos, lo debemos experimentar. ¿Cómo podemos tener la certeza de ese conocimiento, de esa experiencia vivencial que es parte del interior de la vida del creyente y que se traduce en esa praxis, en esa práctica de vida cristiana ya para los que somos hijos de Dios y que hemos alcanzado esta salvación por medio de la fe en Jesucristo? Entonces el verdadero amor nos ha sido demostrado. Lo que dice aquí Juan es que sin duda el ejemplo máximo de ese amor fue demostrado hasta la saciedad, no con una historia o no con un pensamiento, como dije, ilusorio, banal, sino con una obra contundente, como lo es y lo fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin duda, la mayor expresión, la mayor de todas, expresión de amor, que es que no podría refutarse, que nadie podría negar, es cuando Cristo se entregó por amor a este mundo pecador en la cruz del Calvario. Es la máxima expresión de amor que podríamos, porque dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la máxima, expresión de amor, sin duda, que Dios pone delante de la humanidad para que sea exhibida, para que sea presenciada, para que pueda ser, ha sido demostrada hasta la saciedad, que no es inobjetable, podríamos decir también, que no se puede, es innegable, contundente. No hay mayor demostración de amor que la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esa realidad o verdad de la que estamos hablando, ese sacrificio, esa demostración de amor, hace posible que pueda ser conocida. Ese amor es posible ser conocido. Y entonces Juan dice, y en esto hemos conocido el amor. Es decir, el conocimiento que Juan y los creyentes de aquel entonces y los creyentes de todos los tiempos podemos alcanzar en base a esa obra, a ese sacrificio. Llegamos a conocer que nadie podrá amarnos como Cristo nos amó y que de hecho nos amó, que nos dio su vida para que nosotros podamos ser salvos por medio de él. Esa realidad que hace posible ser conocida o que lleguemos a ese conocimiento, insisto, no es un conocimiento teórico, es una experiencia vivencial de la que está hablando. Está hablando con ese énfasis de conocer, porque sin duda los falsos maestros o los falsos hermanos encubiertos dentro de las congregaciones tienen un total desconocimiento, valga la oportunidad para decir desconocimiento de ese amor del cual estamos hablando. Podrían ser afines al pensamiento, a los requisitos doctrinales, aceptar ciertos verdades doctrinales, podríamos llamarlas así, tener un asentimiento o estar de acuerdo con ciertas verdades fundamentales, ser parte de una membresía de una iglesia, pero que no tiene en el fondo o en el interior un verdadero conocimiento de ese amor. Y por eso Juan está hablándonos con esa seguridad, que no es una historia que atravesó sus oídos, sino una experiencia que llegó a su corazón. El conocer verdaderamente el amor del Señor. Y es importante porque allí es donde se sustenta la verdadera fe cristiana, allí en el conocimiento de ese amor. Una práctica que atestigua el paso de muerte a vida. Cuando dice acá en el versículo 13, en el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y otra vez dice, y nosotros sabemos, cuando yo les mencioné hace un rato, el conocer y el saber, está hablándonos de esa experiencia vivencial, de ese alcance, de esa adquisición que solo se ha logrado a través de ese reconocimiento y de esa confesión de Cristo como Salvador. Podríamos decirlo también, se ha experimentado una verdadera conversión. Y como hablamos del amor de Dios expresado en el sacrificio de Cristo, evidenciado en la obra de la cruz, como contraparte, podríamos decir,
lo que al creyente nos espera es amar a nuestros hermanos. Indiscutiblemente, Dios nos amó a través de la obra de Cristo Jesús, hemos sido amados por el Padre, como vimos en la enseñanza anterior. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, si realmente decimos que hemos conocido ese amor y que hemos recibido ese amor, pues la respuesta innegable, esperada, es que nosotros amemos. Y ahí está, entonces nosotros sabemos que, dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está diciéndonos, sabemos, tenemos la seguridad de que hemos sido salvos, que ya no estamos rumbo a la condenación. Es lo que está diciendo, que ya no estamos muertos espiritualmente como anduvimos en otro tiempo en nuestros delitos, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Juan está diciendo, no, hemos pasado de muerte a vida, porque ahora podemos demostrar en la práctica, con los hechos y en la vida real, que amamos a los hermanos. Es decir, que si no amamos a los hermanos, no amamos a los creyentes, no amamos a los que son parte del cuerpo de Cristo, estamos en nuestros antiguos pecados, no hemos nacido de nuevo, no hemos alcanzado la salvación, nuestra fe ha sido vana y todavía estaríamos en nuestro pecado. Pero aquí está ese saber que dice Juan, no es un saber cognoscitivo solamente de mente, es un saber, es un conocimiento, como lo dije, experimental, vivencial, algo que ha atravesado las fibras más profundas, más internas del ser, del hombre o de la mujer, dentro, se ha internado en el corazón. Allí es donde mora el amor, dice Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia del verdadero creyente. Esa obra de salvación y lo lleva a demostrar ese amor que amerita ser concretada. Por eso dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces esa demostración de amor tiene que ser concretada o materializada, porque es muy fácil amar de palabra o de lengua, pero dice la Escritura, sino de hecho y en verdad. Dice la Escritura, dice, sino de hecho y en verdad, es decir, con obras tangibles, con obras que pueden ser observadas. El amor tiene que ser demostrado de manera concreta, es lo que está diciendo. De hecho y en verdad. Todo a causa de ese amor, el amor de Dios, del Padre para con la humanidad, se concretó, se consumó, se materializó, podríamos decir también, en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Él verdaderamente murió en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Él expiró, que Él entregó su espíritu al Padre. Su muerte fue efectivamente, fue real. Murió, pero asimismo sabemos y creemos que resucitó al tercer día y que la tumba quedó vacía. Estas son bases doctrinales o doctrinas fundamentales, como lo dije hace unos minutos atrás, que hablan acerca de la verdadera fe cristiana, que demuestra la verdadera posición del creyente. Esta experiencia de la que estamos hablando aquí. Y voy a ir al segundo punto, dice, nos deja ir luego a continuación, y lo leí en la lectura al inicio, un mandamiento que resume la fe cristiana, que resume la verdadera fe cristiana. Nos deja el mandamiento ahí en el versículo, dice el versículo 23, y este es su mandamiento. Y cuando habla de mandamiento, los mandamientos de él es la palabra de Dios o las palabras del Señor. Su palabra es mandamiento o sus palabras son mandamientos. Y en este caso, esta verdad que tenemos aquí es un mandamiento más del Señor. Y dice aquí, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como nos lo ha mandado. Número uno, creamos en su Hijo Jesucristo. Y número dos, a continuación, y que amemos a los hermanos como Él nos los ha mandado. Recordemos eso.
creer en el Señor Jesucristo y amar a los hermanos es un mandamiento poderoso que podríamos decir resume o sintetiza una doctrina, una verdad contundente de la fe cristiana. Como aquel mandamiento dice, el primer grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Se resume todo. Ahí es decir, una síntesis, es un mandamiento poderoso. En cierta forma está diciéndonos lo mismo aquí. Creer en el Hijo de Jesucristo es obviamente creer en la obra completa del Salvador Jesucristo. Cuando creemos en el nombre del Hijo de Dios, estamos creyendo que Él tuvo un nacimiento virginal, que nació de una virgen por la obra del Espíritu Santo, que creció, que fue sin pecado, que se entregó en la cruz del Calvario, como lo hemos mencionado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez. Eso es lo que significa creer en el nombre y creer en la obra completa del Salvador Jesucristo. Juan lo sintetiza en una sola frase al decir creer en el Hijo de Dios, pero está refiriéndose a creer en toda la obra del unigénito Hijo de Dios. Y en eso se resume entonces podríamos decir, se sintetiza la verdadera fe cristiana. Ahí se sustenta inclusive la fe. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, y luego dice amarnos los unos a los otros como Él nos los ha mandado. Recuerden, la parte práctica que va a permitirnos demostrar, si se quiere, y dar muestras, dar evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios, es ese amor que tenemos los unos por los otros, no solo en el seno de nuestros hogares, no solo con nuestros familiares, indiscutiblemente son parte de quienes amamos, nuestros seres queridos, como les llamamos, sino también a nuestros hermanos en la fe. Somos llamados de una u otra manera, en algún momento, en las ocasiones que se nos presten, poder de alguna manera servirles justamente por amor, poder ayudarles en la fe, con un consejo, con una palabra de ánimo en un momento determinado, con una enseñanza, en algún momento inclusive hasta con una llamada de atención que nos podrían hacer en algún momento, o corrección, si en algún momento alguien se estuviese desviando del camino o se estuviese apartando de la fe. Somos llamados todos nosotros a aconsejarnos, a amonestarnos, para inclusive animarnos, para mantenernos en este camino, en el camino del Señor. Y finalmente dice acá en el versículo 24, para cerrar, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Hablamos acerca de esa permanencia en una enseñanza anterior, y Dios en él. Permanece Dios y Dios en él, en esa permanencia de dos vías, ¿verdad? Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, y aquel que permanece en Él, Dios permanece, aquel que permanece en Dios, Dios permanece en Él o en ella. Y en esto sabemos, dice, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuevamente, recuerden, dije, y en esto sabemos. ¿A dónde está el saber de Juan? ¿Dónde está esa certeza de Juan? El poder reconocer a la iglesia, la verdadera iglesia, como la iglesia del Dios viviente, podríamos llamar, de los verdaderos lavados por la sangre del Cordero, los aquellos que verdaderamente han renacido, como le dice Juan, el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan acerca de Jesús y Nicodemo, aquellos que han nacido del agua y del Espíritu y que pueden entrar al reino de Dios, pueden ver el reino de Dios, que han nacido de arriba, que han nacido de lo alto, que han experimentado este nuevo nacimiento, como lo dice Juan aquí, que han pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Una de las tantas pruebas o evidencias o marcas o señales, varias palabras sinónimas podrían funcionarnos allí. Una de ellas, sin duda, es que el Espíritu Santo que nos ha dado, es decir, por el Espíritu Santo sabemos que permanecemos en Él. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es salvo. Es decir, que los docetas estaban negando la naturaleza humana de Jesús. Por ende,
Juan está diciéndole, no son salvos, están negando la obra. Cristo se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios hombre, Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Los docetas negaban esa parte de la naturaleza humana. Por ende, para ellos la obra de Cristo no fue completa. Estaban negando una doctrina fundamental de la fe cristiana. Pero los que permanecemos en él, Juan está diciendo, tenemos la seguridad que el Espíritu Santo, esa es la certeza que tenemos de que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, hemos sido sellados, las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia, de la posesión adquirida de Cristo. A través de Cristo hemos sido comprados a precio de sangre. Hoy somos el pueblo del Señor, como dice el apóstol Pedro. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esto está hablando este pasaje, está hablándonos acerca de la evidencia. Insisto, ¿cómo podemos identificar a los que verdaderamente son hijos de Dios? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos reconocer a aquellos que no son hijos de Dios? Que podrían ser parte de la membresía de una iglesia, pero que o no han renacido, no han nacido de nuevo, o y por ende se mantienen en sus pecados, o se han desviado de la fe y se han convertido en falsos maestros, lastimosamente, como a través de la historia del cristianismo ha existido, que niegan la divinidad del Hijo de Dios. En el caso de los arrianos, parte de los testigos de Jehová, hoy en día los arrianos niegan la divinidad de Jesús, o los docetas, que negaban la naturaleza humana de Jesús, que no era igual a la de cualquier otro ser humano. Docetas, arrianos y gnósticos y otros grupos que en algún momento nos tocaría mencionar, estaban siendo problemas, estaban causando problemas en las iglesias del primer siglo, y también en tiempos como este han surgido falsos maestros, lastimosamente, y dentro de las congregaciones, falsos creyentes. Nos vamos a quedar con el mandamiento fundamental que se mencionó en el versículo 23, me parece, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, dije, en toda la obra del Salvador Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como nos lo ha mandado nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros. Insisto, una forma práctica de poder poner la obra de Dios realizada en nuestros corazones, que pueda ser vista de alguna manera. Es decir, la fe sin obras está muerta. Podemos decir que creemos, pero si no lo demostramos, si no hay las obras, si no hay la parte que se pueda observar, podremos decir así, es poner en práctica la fe de alguna manera, pues podríamos decir, habría lugar para la duda si ha habido una verdadera conversión, si las obras no son visibles, si no hay amor en el creyente para con su hermano, para con su prójimo. Podríamos decir, quizás tal creyente no ha renacido, no ha nacido de nuevo. Por eso estas evidencias importantes le he titulado, recuerden, le puse como título evidencias certeras que no admiten dudas. La fe en el unigénito Hijo de Dios en toda su obra completa, y el amor ahí puesto enseguida, tomando el ejemplo de él mismo, justamente, el ejemplo que hemos logrado conocer, hemos llegado a concebir, el ejemplo se ha interiorizado ya ese conocimiento del amor de Dios en nuestras vidas al haber creído en el Evangelio y en la obra de Cristo en la cruz, que por amor se entregó, insisto. Ese amor luego nos lleva a nosotros a revertirlo, podríamos decirlo también así, ponerlo en práctica en favor de la humanidad toda y de manera particular en nuestros hermanos y en los miembros de nuestra propia familia. En síntesis, ahí están esas evidencias certeras que van a caracterizar o que deben caracterizar y que van a identificar a los verdaderos hijos de Dios. Nos permiten examinarnos a nosotros como en esta hora y decir, bueno, creo en la obra completa de Jesús. Ahí está la pregunta que a manera de aplicación podría surgir en esta hora. Creo que Jesucristo ha venido en carne, es decir, en una naturaleza humana como la nuestra. No fue un espíritu, no fue un fantasma que apareció,
No, no fue un ángel, no, es el unigénito Hijo de Dios que se materializó, se hizo carne, tuvo naturaleza como la nuestra, carne, hueso, sangre, que sintió dolor. Creemos en toda su obra, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, el sacrificio vicario en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su intercesión a la diestra de Dios el Padre. Creemos en su segunda venida, estamos creyendo en la obra entonces del Salvador Jesucristo. Y luego, ¿qué nos queda? Mientras esperamos su venida, poner en práctica ese amor que Él nos enseñó, que Él nos demostró en la cruz, amándonos los unos a los otros como Él nos los ha mandado. ¿Hay oportunidades para hacer el bien? Sí, son muchas las oportunidades y de muchas maneras que tenemos. Podríamos mencionar muchísimas. A todos se nos presentan oportunidades para poder hacer el bien y demostrar o poner en práctica ese amor. No nos quedemos con los brazos cruzados. Hagamos nuestra parte, hagamos el bien en tanto sea posible, de una u otra manera. Sí, somos imperfectos y fallamos. Nos quedamos cortos. Estamos todavía en un aprendizaje. Muchas veces no amamos como deberíamos amar. Nuestra naturaleza humana muchas veces egoísta obstaculiza el fluir del espíritu que quiere amar, ese amor que quiere ser demostrado y exteriorizado y alcanzando las necesidades de otros. Y muchas veces pensamos más en las nuestras necesidades. Eso se llama egoísmo y egocentrismo y no nos permite mirar la necesidad más allá de nuestros ojos. Pero yo creo que siempre hay la oportunidad para poder reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas y poner en práctica ese amor. Esas palabras que llegan y esas expresiones, muchas veces hasta, no solamente de palabras, por obras también, una ayuda, una palabra a tiempo, un consejo oportuno, como lo mencioné. Cabe, valga en algún momento la oportunidad para hacerlo y en algún momento todos necesitamos ese apoyo espiritual, moral, y algunas veces hasta físico, emocional, inclusive en momentos difíciles como lo que estamos pasando en la pandemia y necesitamos esa palabra de apoyo. Pues no neguemos a hacerlo, sigamos adelante, confiando en el Señor, tomados de la mano de Él y guiándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros y amándonos como Él nos lo ha mandado. Vamos a hacer la oración y vamos a seguir adelante declarando victoria en el nombre de Jesús. Hasta hoy, insisto, Él nos ha sostenido y les agradezco siempre por la atención, por mantenernos en sus oraciones. Mi amada esposa Jacqueline y yo seguimos orando por ustedes, confiando, creyendo en Dios que esto podría terminar en cualquier momento y que podríamos volver a una nueva normalidad y podamos volver a estrecharnos los brazos, a estrecharnos las manos, a darnos un fuerte abrazo y poder animarnos y seguir adelante en el ministerio, cada uno tomando su respectivo lugar donde Dios nos ha llamado y podamos servir al Señor y a nuestro prójimo hasta cuando Él venga o hasta cuando se agote nuestra vida terrenal, porque este es el tiempo para servir en lo que Dios nos ha permitido. Oremos. Adelante en el Señor, firmes y constantes, dice la Escritura, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias te damos, Señor, por concedernos nuevamente el poder estar aquí, poder llevar con tu ayuda, Señor, esta enseñanza, el compartir tu bendita palabra con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y nos das a través de las sagradas escrituras estas marcas, estas señales, evidencias de el verdadero creyente, de los verdaderos hijos de Dios. Señor, ahí está el creer en el nombre de el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y el poder poner en práctica ese amor que hemos llegado a conocer, que Él nos demostró cuando se entregó en la cruz del Calvario. Que podamos ponerlo en favor hoy de nuestros hermanos, de la familia de la fe. Gracias por mis hermanos, Señor, los que son de aquí
y los que están lejos, los que están cerca y lejos, Señor. Por todos, tú diste tu vida. Gracias por habernos amado cuando estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Como dice Juan, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica este amor de manera, Señor, eficiente, de manera concreta y real, para tu gloria, Señor. Ayuda a mis hermanos que están pasando cualquier situación, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, cuestiones de salud, enfermedad. Nos has librado, Señor, de esta pandemia, de este virus, Señor, que ha circulado y que todavía se mantiene de alguna manera, Señor, en mayor o menor grado en diferentes regiones del mundo. Pero nos has preservado para tu reino y nos has dejado aquí todavía para que podamos servirte. Úsanos, Señor, te pedimos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y levántanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y adelante en Cristo Jesús, sin desmayar. Esperamos vernos pronto con los que están aquí o los que están lejos. Dios mediante, a Él sea siempre la gloria. Su servidor, el pastor Henry Villesí, mi amada esposa Jacqueline, les deja un saludo también afectuoso, caluroso y fraterno en el amor de Cristo Jesús. Dios los guarde a todos y a cada uno de ustedes y nos veremos Dios mediante, si no es el fin de semana en Facebook Live, continuaremos la próxima semana con la enseñanza de Juan ya en el capítulo 4. Siga adelante estudiando y reflexionando en la palabra del Señor, que nos hace tanto bien. Bendiciones abundantes de Cristo Jesús.